Bueno, muy buenas tardes a todos. Saludamos especialmente hoy a la secretaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, profesora Janet Rodríguez Chandía, a la directora del Campus Santiago, profesora Valeria Scapini Sánchez, a los directores de escuela, a la secretaria académica de la Escuela de Ingeniería Comercial, profesora Fernanda Rodríguez, jefe de carrera de la Escuela de Ingeniería Comercial del Campus Santiago, profesor Juan Egaña González, a los académicos, representantes del Centro de Estudiantes, funcionarios y especialmente a nuestro invitado, el doctor Alejandro Marambio Tapia, quien dictará la charla inaugural. En mi nombre y en el de toda la comunidad de quienes formamos parte de la Escuela de Ingeniería Comercial, quiero darles la más cordial bienvenida y agradecer su presencia en este solemne acto de inicio del año académico 2021 para el Campus Santiago. Como todos sabemos, durante el último año hemos tenido que adaptarnos a un escenario que nos ha puesto a prueba permanentemente, pero que hemos podido enfrentar con esfuerzo y compromiso. Un entorno de cambios significativos y profundos que han impactado fuertemente en las áreas económica, política, social y de salud. Pero lo que no debemos olvidar es que en toda crisis también se generan grandes oportunidades. Ustedes, como futuros ingenieros comerciales, están desarrollando y definiendo su perfil profesional. Esta será su principal fortaleza en los tiempos que vienen. Ustedes se están formando para ser creadores, para buscar soluciones frente a escenarios dinámicos y complejos, diseñar y planificar, liderar organizaciones. Ustedes serán agentes transformadores en medio de este nuevo escenario, que nos ha brindado la gran oportunidad de reflexionar y valorar aún más aspectos tan relevantes como la conciencia social, la solidaridad y la interdependencia. Elementos que han venido a reforzar y fortalecer la comunidad en la que todos somos parte, donde nuestro compromiso como académicos es acompañarlos en este proceso con una educación de calidad, flexible e innovadora, incorporando nuevas metodologías que nos permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y preparar a ingenieros comerciales capaces de dar la mejor respuesta a las necesidades y desafíos de un mundo global. Todo ello sustentado en el sello de nuestra universidad, su rol social y de servicio, de compromiso con la sociedad y con un desarrollo de la profesión con un profundo sentido ético, donde ustedes son el centro de nuestro quehacer y esperamos que como estudiantes participen activamente de su proceso formativo, busquen el conocimiento con responsabilidad, confíen en sus capacidades, sean persistentes, nunca se rindan y mantengan siempre la motivación, porque su futuro depende de ustedes. Muchas gracias. Ahí sí, agradecemos las palabras de la directora y damos paso entonces a la inauguración del año académico 2021 con la conferencia titulada Interpretaciones de la vida socioeconómica de los chilenos desde el consumo y el endeudamiento, dictada por el doctor Alejandro Marambio Tapia, de quien se hará una breve reseña de su currículum vitae, entre lo que se destaca ser licenciado en Información Social por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Comunicación Social y magíster en Sociología de la Modernización, ambas por la Universidad de Chile, doctor en Sociología por la Universidad de Manchester, profesor auxiliar de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica del Maule e investigador del Centro de Estudios Urbanos Territoriales CEU de la misma universidad. Investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Actualmente dirige el proyecto Fondesit El consumo y las formas de lo político. Sus líneas de trabajo incluyen consumo crítico, deuda, crédito y la vida social de la economía, estratificación social, nuevas clases populares, identidades de clase y clases medias y economías locales, territorio y sustentabilidad. Se informa que al finalizar la conferencia, nuestro expositor ofrecerá la posibilidad de responder preguntas relacionadas con el tema desarrollado. Sin más preámbulos, dejamos con ustedes entonces a nuestro conferencista, el doctor Alejandro Marambio. Muchas gracias, Mariana. Voy a compartir una presentación que tenía preparada. También quería aprovechar la instancia de saludar a las autoridades presentes, a los directores de escuelas, directores de carrera, secretarios de facultad,
bueno, a todos los académicos y a los estudiantes presentes. Y bueno, por supuesto también agradecer la invitación y agradecer la ayuda de Mariana en todo esto que está ocurriendo ahora. Bueno, entrando en materia, quería contarles un poco un resumen de la presentación que tenía preparada para hoy, un poco lo que les vengo a ofrecer. Voy a girar en torno a 5 preguntas bastante amplias, que son las que estoy viendo ahí. Y a partir de esas, o sea, para intentar responder algunas de esas preguntas, que son bastante amplias, lo que voy a hacer es ir aportando datos, lecturas, reflexiones que giran en torno a los 2 temas que se anunciaba, que básicamente son la deuda y el consumo. Y quizás el principio de la presentación, con el afán de hacerlo de una manera más legible, voy a ir tirando algunos puntos de vista conceptuales que me parece fundamentales para poder entender todo lo que viene después, que es más bien una especie de narrativa de la mirada de lo que ocurre en Chile. Entonces, básicamente, contarles que una motivación inicial para mí, porque el consumo y el endeudamiento, es que estoy convencido que son cosas fundamentales para, digamos, entender un montón de cosas respecto a la sociedad chilena. Por un montón de cosas me refiero a cuestiones materiales, pero cuestiones también que tienen que ver con subjetividades, es decir, con, digamos, con identidades, estilos de vida, pero también cuestiones que tienen que ver con aspectos más macro, me refiero a desigualdades estructurales, y esta especie de narrativa, de trayectoria sociopolítica, bueno, que resulta muy interesante también analizar a la luz de las últimas décadas y sobre todo en el momento que estamos viviendo ahora. ¿De dónde, digamos, he ido recopilando todo esto? Bueno, he tenido la oportunidad de investigar estos temas a través desde la tesis de máster, pasando por una tesis doctoral, luego un postdoctorado, y ahora estoy, digamos, iniciando un proyecto Fondesit que también gira en torno a estos temas. Entonces, bueno, la primera pregunta, ¿qué significa esto del estudio social de la economía? Partimos de la base de que básicamente se asume que hay como una cosa que es la economía y otra cosa que sería como lo social, la sociedad. En realidad, mi punto de partida es que la economía es en la sociedad, no son, digamos, compartimentos estancos, sino que más bien la economía es parte de la sociedad digamos, y comparte, digamos, un montón una posición con otras esferas que conforman lo que llamamos sociedad. Le hace la esfera cultural, la esfera política, las relaciones sociales, y eso, llámese como uno quiera llamarle, sistemas, dimensiones, estructuras. No obstante, es fácil reconocer que la economía obviamente tiene unos elementos bastante distinguibles, o sea, por lo mismo es fácilmente reconocible, y también es importante reconocer que la economía ha adquirido una cierta, como esfera, ha adquirido una cierta preponderancia en cómo funciona la sociedad. ¿Ah? En eso hay un montón no lo estoy, digamos, descubriendo yo, ni siquiera formulando yo, sino que un montón de grandes pensadores que lo que han podido constatar es que sobre todo desde el siglo XX hasta esta parte, la economía al parecer es como la que a través de sus propias lógicas logra de alguna forma dominar al resto de las otras partes. Pero eso, desde mi punto de vista, es un dato de la causa, podríamos decir, porque eso no obsta que consideremos que básicamente la economía sigue siendo parte de la sociedad. Ahora bien, ¿por qué en el fondo el estudio social de la economía, en qué consiste en la práctica y por qué se podría uno proponerlo como una especie de programa particular de investigación? Bueno, porque yo aquí les pongo de partida, en lo que se puede ver en la parte derecha, un montón de temas que son temas posibles y temas factuales de investigación, que como verán, no significa hacerle el quita a los temas propiamente económicos, sino que, digamos, situarlos en un contexto concreto, en sociedades y contextos concretos. Ahora, siendo concreto,
¿En qué consiste esta visión o qué podría diferir de, digamos, de un poco lo que señalaba en la lámina anterior respecto a las diferencias entre las ciencias económicas, la economía o el estudio de la economía? Bueno, que esto implica ver la economía de una manera más situada, pero también una vez más amplia. Implica usualmente a veces entrar en una discusión con precisamente algunos de los fundamentos de las ciencias económicas en términos de paradigma. Digamos, no se discute, digamos, su validez y legitimidad, nada, sino que en el fondo se entiende como una discusión respecto de, por ejemplo, los principios orientadores que estoy señalando un poco más abajo. O sea, que, por ejemplo, discutir si el ser humano es realmente un ser racional o no, o si siempre está motivado por esa acción racional, por decir algo. Discutir la forma de cómo se construyen las preferencias y los precios también, cómo se otorga el valor a las cosas. Y yo creo que este es uno de los grandes aportes aquí, sería como incorporar el factor del poder para explicar las relaciones económicas. Entonces, digamos, esto lo planteo como, más que nada, como un pequeño barniz desde donde, en el fondo, se pueden analizar este tipo de cosas que el consumo como el endeudamiento, sin duda que tienen digamos, un arraigo disciplinar en otras áreas de las ciencias sociales y económicas. También, y sobre esa base, me parece también necesario hacer una pequeña introducción a la forma de cómo se entiende el consumo desde esta perspectiva desde la cual estoy planteando las cosas en mis proyectos y digamos, el día de hoy. Lo que se propone, con lo que se trabaja aquí, es una perspectiva mucho más amplia de la forma de cómo se entiende el consumo. El consumo es comprar, pero también significa desechar, ¿eh? O, si ustedes quieren, también significa reusar. Es un acto individual, pero también es un acto colectivo, o sea, digamos, está incrustado en ciertas relaciones sociales. No es solamente ese acto de uno va, digamos, a una tienda, compra algo y lo consume, sino que tiene un montón de otras cosas que son las que voy a detallar en las próximas láminas. Y sin duda que el consumir tiene un gran componente racional, o sea, digamos, las decisiones de consumo están motivadas por lo racional, pero también están, que duda cabe, motivadas por lo simbólico y cultural. Y eso también lo quiero detallar. Entonces, en términos más específicos, aquí se entiende el consumo como algo que es más allá de la conducta o de la psicología del consumidor, pero también se entiende como algo que va más allá de considerarlo como una especie de enfermedad social que está asociado básicamente a lo del consumismo. Y en realidad es una invitación a entenderlo de una manera mucho más amplia, que es lo que pretendo, digamos, volver hacia el final. Entonces, estamos diciendo qué cosas son, qué cosas no son, y para ser un poco más específico, cómo se entiende, digamos, el consumo digamos, o con qué conceptos más específicos, subdimensiones se puede entender el consumo para analizar y proponer, digamos, distintas reflexiones, es por esta graciosa, digamos, analogía de las 3A, que sería como la noción de adquisición, que no podría asociarla con la compra, la apropiación y la apreciación. Y como les decía, estas son tres formas de entender el consumo, no son excluyentes entre sí, sino que se diría que son más bien complementarias, tienen sus propias lógicas. ¿Y para qué sirven? Bueno, sirven para entender el consumo y a su vez, digamos, hacer observaciones empíricas y analizar, digamos, los mecanismos que hay detrás de, digamos, de la creación de mercados, de la creación de organizaciones, la creación de colectivos y obviamente las prácticas, que son, como decíamos antes, comprar, pero también puede ser usar y desechar. Entonces, adquisición yo diría que tiene más que ver con esa noción un poco más convencional, de sentido común casi del consumo, como de este intercambio que se produce en el mercado o no. Recordemos que puede que haya algunas transacciones que ocurran fuera del mercado y eso también es sumamente interesante, como los trueques. Y que básicamente de lo que se trata aquí es como un momento en particular, quizás que es como digamos, el de la adquisición y quizás puede ir atado con la disposición del bien o del servicio. Después tenemos este nivel que quizás es un poco más complejo, que es el de la apropiación, y que tiene que ver con que
quizás es más un proceso, que quizás puede ser después de esta adquisición, viene de la forma en que básicamente nosotros usamos y le damos nuestras propias lógicas a esos bienes o servicios. De alguna manera se podría decir que los adaptamos, los domesticamos, ¿no? Entonces, seguramente los bienes y los servicios a veces están diseñados de una forma y de una manera nosotros somos capaces de adaptarlo a nuestros propios tiempos, racionalidades, infraestructuras y relaciones sociales. Entonces, lo importante ahí es que es un proceso, ¿ah? Que no es, digamos, el momento único de la compra, sino que es más bien un proceso. Y que va muy a la par con la última A, que sería la de la apreciación, ¿ah? Apreciación en términos de usar un grupo de dispositivos de juicios estéticos, morales, sociales, que lo que hacen es ayudarnos a darle significado a nuestras prácticas de consumo. Tiene mucho que ver con lo simbólico. A mí me sirve mucho este ejemplo de la citroneta, porque qué duda cabe que uno podría decir que, claro, en el fondo la citroneta es un auto y nada más que un auto, pero yo creo que tiene un montón de significados compartidos, y incluso esos significados han ido cambiando a lo largo del tiempo. Yo creo que unos 30 años atrás la citroneta era el sinónimo de un auto que quizás nos parecía un tanto simpático, quizás tenía una cierta asociación con lo popular, pero fíjense que incluso cuando nació este auto en Francia, hace mucho más de 30 años atrás, ya había producido una subversión de lo que en el fondo se esperaba que produjera. Se tornó, digamos, en términos, como diríamos en términos actuales, la citroneta en Francia nació siendo un auto hipster, por así decirlo. Inmediatamente se empezó a usar, a apreciar y a apropiar como con una manera distinta a cómo se había diseñado. En el fondo, en un auto que por sus características, por su precio, los fabricantes han dicho, bueno, este auto va a funcionar con las personas que tengan ingresos más bajos, pero resulta que empezó a parecerle apreciable por otro tipo de personas que quizás tenían otro tipo de cánones morales para juzgar ese auto, y que incluso podían tener más ingresos como para, digamos, comprar otro tipo de autos mucho más caros que una citroneta. ¿Y por qué lo saco a colación ahora? Porque evidentemente que ahora, claro, ya no se fabrican las citronetas y en el fondo se transforman en esto que se llama como objetos de culto, vuelven a ser resignificados, y en el fondo son autos que son queribles, que son coleccionables. O sea, ¿qué más distinto que el uso primigenio que podría haber tenido respecto a un auto se podría dar en esos términos? Para sintetizar un poco esto, entonces vemos que hay, de acuerdo a estas tres definiciones de lo que se podría, o de las tres dimensiones que tiene el consumo, se podría hacer una pequeña distinción, que en el fondo hay una que interpela más a los consumidores en esta especie de intercambio, compra-venta, y que en el fondo apela a comprender como la motivación en ese minuto, y en cambio hay otro, digamos, de las dos dimensiones, tanto la apreciación como la apropiación, tienen un carácter quizás más procesual, y apuntan a quizás cosas que giran en torno a veces a los bienes y servicios, ¿eh? Cosas que los significados, cosas que se hacen o que no se hacen con los bienes, ¿eh? Entonces, bueno, solo para recordarles, tenemos estas tres acepciones de lo que es el consumo, que sería la noción más básica como de la adquisición, vinculada con el intercambio, y luego posteriormente tenemos la apropiación y la apreciación, que tienen que ver con los procesos, con lo social y con lo simbólico. Bueno, y ya quizás entrando en lo que podemos discutir y como en este devenir que se ha producido en torno a esta idea, es que seguramente nosotros más de alguna vez hemos escuchado que estamos en una sociedad de consumo. Incluso puede ser parte de las categorías con las cuales nosotros funcionamos en la vida diaria y también quizás en lo intelectual, en lo académico, ¿no? ¿Qué significa eso a partir de lo que estábamos hablando anteriormente? Bueno, es un periodo que se ha definido que es donde el consumo es lo central, ¿no? Consumo, digamos, adquisición de bienes siempre ha existido, pero de alguna forma la gran disponibilidad excesiva, incluso para algunos, y sin duda, como nunca antes en la historia, esta gran disponibilidad de bienes lleva a, primera cosa, a darle como a este momento
histórico, momento social, darle la etiqueta de sociedad de consumo. Pero quizás más importante aún es lo que pasa a continuación de que se produce esa gran disponibilidad, es que el consumo adquiere ciertas funciones que claramente son las que no existía antes y que tienen que ver con estas definiciones que estábamos hablando antes. El consumo, digamos, no solamente sirve para la reproducción de la vida material, sino que sirve para enviar mensajes, sirve para construir nuestra identidad y sirve para diferenciarnos socialmente. Y parte de eso es a lo que apunto un poco con ver cómo este proceso se fue desenvolviendo en Chile. Y claro, y como vamos a ir viendo, hay una cosa que no es menor, que hay ciertos pasos que se fueron cumpliendo y ciertos dispositivos auxiliares, como el tema de la deuda, que son fundamentales como para ver cómo nuestra sociedad es la que ingresa y de qué forma lo hace a esta fase. Para complementar, digamos, lo que esta centralidad del consumo y del consumidor en nuestra sociedad y cómo ha sido analizado, es bueno poner en juego dos grupos yo diría, de programas de estudio que han llevado a ciertos criterios, ciertas características, ciertas definiciones, que claramente unas tienen una mayor o menor cercanía con la crítica a esta sociedad de consumo. Entonces, por un lado, tenemos, aquí estoy haciendo referencia quizás a décadas y montones de bibliotecas condensadas en 2 o 3 frases. Tenemos por un lado esta visión quizás un tanto más positiva, que en el fondo esta sociedad de consumo, lo que ha permitido es que nos ha permitido ser más creativos. Está este supuesto de la soberanía del consumidor, es decir, que nosotros ahora estamos constantemente tomando decisiones y somos capaces, digamos, tenemos esa libertad para hacerlo, y que básicamente el consumo sería un medio de autoexpresión y realización como nunca antes existió en la vida. Y eso, bueno, tiene que ver una serie de, tienen que cumplirse ciertas condiciones que son las que en el fondo voy a ir revisando respecto a lo que pasó en Chile. Por otro lado, está esta visión un tanto más crítica, que en realidad nos dice, bueno, a ver, la cultura de consumo se da en un contexto de una sociedad de masas, cosa que tampoco había existido antes, y que en el fondo esas masas están como de alguna forma, no son libres, sino que por el contrario, no son libres ni soberanas, sino que en realidad son sujetos pasivos, y en el fondo, por otro lado se dice, están orientadas a la satisfacción de necesidades falsas. Y en el fondo nada se puede decir respecto a su soberanía, sino que más bien hay un falso empoderamiento. Para cerrar un poco ese tema, esta descripción de las características de esta, a nivel global, si ustedes quieren, de la sociedad de consumo, es como referirnos un poco si decimos que ahora todo es consumo, ¿qué es lo que había antes? Digamos, ¿cuál sería lo que definía los tiempos antes de que llegara como esta avalancha de la sociedad de consumo? El trabajo. Entonces, claro, el trabajo como digamos, el hecho esencial de la sociedad moderna, la revolución industrial, digamos, el trabajo es el que está siendo reemplazado, o el que fue reemplazado a esta altura, por el consumo. Entonces pasamos de ser una sociedad de trabajadores a una sociedad de consumidores. Ahora, se entiende que no hay, que así como antes había consumo, ahora no es que dejó de haber trabajo, sino que básicamente, por ejemplo, ahora todo lo que antes nos proveía el trabajo en términos de autorrealización, identidades, es secundario. En realidad trabajamos para consumir. No trabajamos básicamente porque sea lo que nos da las satisfacciones finales. Bueno, y evidentemente que esto es un engranaje tanto estructural como individual que va haciendo que esta cosa se vaya moviendo en ese sentido. Y es de la misma forma como en un momento las cosas se dieron para que a partir de la revolución industrial el trabajo fuera lo esencial. Me tengo 30 segundos ahí. Antes de eso, claro, tampoco no era que no había trabajo, sino que básicamente no estábamos orientados esencialmente a trabajar casi todo el tiempo de nuestras vidas. En la etapa medieval en el campo, la gente trabajaba medio año y cuando era necesario solamente, no había la necesidad de estar, digamos, trabajando tan duro, porque en el fondo las condiciones naturales de la agricultura no lo permitían.
Entonces, volviendo un poco a nuestro tiempo, claro, entonces aquí estoy haciendo referencia quizá a uno de los grandes teóricos del tema del consumo, Zygmunt Bauman, cuando queda, digamos, de modé el tema del trabajo, en el fondo, y surge esta como esta idea de la estética del consumo, en el fondo lo que propone él es que decir, bueno, básicamente a lo que estamos dedicándonos es a tomar decisiones de consumo constantemente, y esas decisiones de consumo involucran disfrutar, pasarla bien, pero a veces también pasarla mal, porque a veces no tenemos el dinero para poder, digamos, hacer ese goce, ¿no? De hecho, él destaca ahí mucho como lo triste que es ser pobre en una sociedad de consumo. Bueno, y efectivamente, la sociedad de consumo aquí, claro, al no ser una sociedad de trabajo, pero tampoco es una sociedad de más que nada orientada al crédito que al ahorro. ¿Por qué? Porque en el fondo, por la lógica misma, esta sociedad de consumo es una sociedad de el deseo inmediato antes que esperar algo, ¿no? Y eso, digamos, va muy bien con la lógica un poco de lo que quiero desarrollar precisamente para el caso chileno, ¿no? Entrando un poco a ver si es posible toda esta cosa que estamos diciendo, de qué manera se dio o no se dio en Chile. Entonces, ahí me parece importante entrar a hacer algunas caracterizaciones respecto al tema de la deuda, ¿sí? Para tratar de explicar por qué básicamente la deuda, el crédito, son bastante inseparables actualmente del consumo, y por eso, en fondo, mi justificación inicial de por qué son tan importantes como para analizar cuestiones de la sociedad chilena. Lo primero, y aquí para ir haciendo un punto respecto desde ya a lo que ocurre en las sociedades más desarrolladas y lo que ocurre usualmente conocidas como el norte global, y lo que ocurre en sociedades menos desarrolladas como la nuestra, o también caen dentro de la categoría del sur global. Decir que en estas sociedades más desarrolladas, incluso muchas décadas, el crédito estuvo presente a la par con el consumo, porque se les vio como una fuerza motora de la expansión misma de esta sociedad de masas, de esta sociedad de consumo de masas. Pero, primer punto, se veía básicamente como una herramienta para la adquisición de bienes durables, ¿no? Digamos, en el fondo, todo lo que corresponde al equipamiento del hogar. Y fíjense que en ese tiempo, las cosas, me refiero posguerra, post Segunda Guerra Mundial, las cosas no eran tan, digamos, obsolescentes como lo son ahora. Entonces, había, digamos, uso del crédito, pero en el fondo no había que estar, por decir algo, cada 5 años endeudándose para comprarse un refrigerador, sino que podían pasar perfectamente décadas. Y también, en términos, siempre aparejando lo material, digamos, con lo simbólico, lo subjetivo y lo discursivo, en esta economía de la posguerra, que luego serían como estas décadas de oro del capitalismo del occidental, se plantea que el buen ciudadano era el buen consumidor, ¿eh? Porque en el fondo el buen consumidor es uno que ayuda a la economía, y recordemos que casi todo el mundo estaba en crisis, y de hecho en Estados Unidos en particular, donde funcionó mucho más el crédito, no tanto en Europa, esto se empezó a plantear incluso después de la crisis de 1929. Entonces, el buen ciudadano es el buen consumidor y es uno que ayuda a la economía y no le importa endeudarse. Esto puede sonar que es Estados Unidos, años 30 o quizás años 50, pero sin duda que cobra una notable actualidad, sobre todo en nuestros tiempos y sobre todo en Chile, cuando seguramente, ahora que estamos atravesando una crisis económica, una crisis sociosanitaria, están ya presentes, diría, los llamados a hacer, digamos, volvemos la economía, seamos buenos consumidores, sigamos endeudándonos, básicamente. Entonces, digamos, eso no pierde vigencia. ¿Y por qué? Bueno, eso es lo que estoy desarrollando ahora, que una cosa va pegada con la otra, en particular con Chile. ¿Qué pasa en Chile? Claro, en Chile no está, digamos, esta golden age del capitalismo, sino que más bien nosotros estamos un tanto después, a pesar de que fuimos bastante pioneros en algunas de las reformas del capitalismo más contemporáneo. Sin duda, digamos, llegado el caso, se produjo
un gran aumento en el acceso a bienes de todo tipo, digamos, bienes durables, pero también bienes, digamos, de expresión, pero, claro, lo que falta, digamos, en esas otras narrativas de la sociedad más desarrollada es que, básicamente, Chile es y sigue siendo, digamos, un país de gran cantidad de pobreza, no es un país que se caracterice tampoco por ser muy igual, y sobre todo es un país que segrega bastante. Entonces, lo que se fue construyendo fue esta segregación en un montón de accesos a distintos bienes, y evidentemente que el acceso al consumo también no podía ser de otra manera. Aquí, bueno, ¿de dónde parte todo esto? Es toda digamos, la reforma impulsada por la dictadura a partir de diversos años de los años 70. Yo solamente quiero detenerme en lo que estoy indicando ahí abajo en la lámina, que es cómo todo este tipo de reformas, privatizaciones, reestructuraciones, permitieron articular, digamos, esta llamada modernización capitalista, se articuló con y permitió la expansión del crédito, y eso a su vez, digamos, pavimenta el camino con un montón de otras cosas que están señaladas ahí, el surgimiento de esta cultura del consumo. O sea, se construye este sujeto consumidor, aumentan, digamos, estos estándares de vida, empieza, digamos, a desarrollarse estas prácticas de diferenciación simbólica que antes quizás no estaban presentes. Chile siempre fue un país más bien desigual, en general Latinoamérica, pero digamos, las diferenciaciones eran digamos, tenían quizás otra lectura, otro origen. Y también, yendo más hacia lo discursivo, empieza a cambiar el léxico digamos, del país, desde los 70, los 80, los 90, bueno, y se empiezan a naturalizar estas cosas de la libertad, que implica básicamente libertad de empresa y libertad para consumir, pero claro, si lo sumamos con las cosas anteriores, en realidad eso es una libertad teórica más que nada, y básicamente en términos más vinculados a lo propio del consumo, y esta triada de, digamos, adquisición, apropiación y apreciación, pasamos un poco claro, no había esta disponibilidad de bienes que he señalado que era un requisito necesario para, digamos, para que empezara a funcionar la sociedad de consumo. Pasamos un poco de este ascetismo frugal, estos valores de las clases medias estatales más vinculadas al ahorro, que de alguna forma también es un poco un mito, o por lo menos nadie podía darse siempre el lujo de ahorrar antes. Pasamos a este como hedonismo de masas, que básicamente es menos mito, en poco más de una década. O sea, básicamente entre los 80 y los 90 pasamos un poco de esa ética y estética de esa frugalidad de la clase media estatal a esta otra como nueva clase media que en el fondo está vinculada a ciertos dispositivos de la modernidad que son necesarios para el consumo, que es un poco lo que hago referencia aquí en esta lámina, que por ejemplo el famoso centro comercial, ¿no? Cosa que ya a esta altura nosotros, y dependiendo las generaciones en que estemos, lo podemos tener más o menos naturalizado, pero en el fondo no siempre fue así. Y lo que quiere decir es que, claro, no siempre las compras ni los lugares públicos eran como un centro comercial. Pero básicamente lo que queremos decir aquí es que el centro comercial, que sin duda es un gran, digamos, infraestructura que permite el consumo, es mucho más, incluso como uno de los eslogans de uno de los centros comerciales, es mucho más que comprar, básicamente. Y es como la encarnación de esta, digamos, de esta transacción de valor signo, ¿no? Esta cosa que las personas le van dando un cierto significado simbólico que va incluso por sobre el valor de uso y sin duda el valor de cambio. Eso corre digamos, para el centro comercial y evidentemente un montón de bienes que son los que se transan ahí. Y a partir de ahí, claro, empieza esta narrativa de este país exitoso. Yo aquí siempre hago también, insisto, en las diferencias generacionales que pudieran haber. Hago referencia primero al compra de un auto perico, que es como más bien ochentoso, y después tenemos en los 90 al señor Faúndez, que era como este personaje que incluso de manera más audaz, como que está encarnando este como espíritu de los tiempos de, digamos, yo también puedo tener un celular, yo también soy una especie de emprendedor, que encarnan ciertas subjetividades
los tiempos, sobre todo en los años 90. O sea, algunos recordarán un poco el tema de los jaguares de Latinoamérica. ¿Dónde se apoyaba esto? O sea, ¿cuáles son los datos concretos? Claro, evidentemente fue un periodo donde hubo un crecimiento económico sostenido, y como bien sabemos ahora, eso no significa que esa riqueza generada se distribuyó, digamos, igualmente, pero tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes. Sí permitió digamos, esta entrada a la dispositivos de la modernidad, la disponibilidad de bienes, la forma en que funciona la economía, la construcción de diversas infraestructuras. Posteriormente, digamos a contar de ahí, y quizás un pequeño giro en la forma de la elaboración de las políticas públicas, pero dentro de un mismo sistema, se produce esta gran idea, o sea, constatable, de la reducción de la pobreza por ingresos. Entonces, como que se empieza a repetir este mantra de entre el 90 y el 2010, que justo coincide con los gobiernos de la concertación, pasamos del 40% al 12% en términos de ingresos. Otra cosa que es completamente constatable es, como la veníamos anunciando, el aumento del consumo de bienes de consumo durable, los electrodomésticos, ese tipo de cosas, los bienes tecnológicos, por el cambio en los términos de intercambio. Aumenta también el consumo de tiempo libre y los bienes culturales. O sea, en el fondo, todo ese tipo de cosas que son muy características de las culturas de consumo están, digamos, produciéndose en Chile, como veníamos anunciando de manera bien diferenciada socialmente. Claro, pero no obstante, y un poco lo que va pasando aquí es que los grupos de bajos ingresos, de alguna forma, también tienen su propio ingreso, vale la redundancia, a la sociedad de consumo. Y ahí está un poco la idea que hay distintas sociedades de consumo, y la de Chile es una más bien precaria, un poco por lo que voy a empezar a explicar después. Pero estos datos, claro, digamos, son bastante concretos, que todos los grupos sofistican su consumo, incluso los de bajo ingreso. Algunos hablan, bueno, se empieza a privilegiar más la marca por sobre los precios, algunas cosas que antes eran como consideradas muy exclusivas se vuelven, digamos, no tanto, en general todo el electrodoméstico, pero también cosas como más de orden cotidiano y ordinario, como por ejemplo el agua embotellada, los endulzantes, los postres, y bueno, podríamos seguir. Y un poco lo que estábamos diciendo, que el crecimiento económico no llegaba a todo, y esto, bueno, creo que no es mi tema en particular, pero siempre es bueno recordarlo. También decíamos, Chile nunca fue un país muy igual, pero durante todo este periodo se fue acrecentando una imagen de la desigualdad de salarios, el que hace referencia al coeficiente de Gini de los ingresos totales, y como vemos, Chile puede que esté una centésima más arriba o abajo, pero claramente siempre estamos más cerca todavía de países africanos que de países, digamos, más desarrollados. Para sintetizar un poco, ¿cuál es la idea de esta narrativa? Claro, partimos con esta idea de que llegó el libre mercado a Chile, que libre quizás entre comillas, porque sabemos que también funciona con este concepto llamado del capitalismo jerárquico muy propio de Latinoamérica, que consiste en mucho oligopolio. Bueno, nosotros desde nuestro punto de vista de consumidores lo hemos constatado a través de los temas de las colusiones y ese tipo de cosas. A su vez viene, digamos, acompañado, o sea, se empieza a desarrollar primero este discurso de las nuevas clases medias, que también, digamos, son las que, sin entrar en el detalle, digamos, de esta especie de controversia entre la clase objetiva y subjetiva, son los protagonistas de esta cultura de consumo. Pero finalmente como que hay una especie dentro de esta apariencia, hay una cosa que quizás es más una esencia, que sería que básicamente como estas nuevas clases medias en realidad son bastante vulnerables, tienen este lado, se rompen, digamos, un montón de vínculos sociales que antes funcionaban bastante bien. Eso sí que funcionaba mucho mejor en Chile, ese sentido como más comunitario. Y finalmente, detrás de toda digamos, el surgimiento de esta cultura de consumo, la disponibilidad y el acceso a todos estos bienes, incluso más allá de bienes de consumo propiamente tal, está gran estructura que sería la deuda. Porque claro, ¿cómo si decíamos que Chile básicamente no es un país, digamos,
del norte global, no vivió los mismos procesos del capitalismo, digamos, occidental, sino que más que nada de golpe y porrazo entró un poco a esto y se transformó, y de alguna forma inventó o implementó una nueva forma de capitalismo. ¿Cómo se financió todo esto? Bueno, obviamente que la respuesta pasa un poco por la deuda, lo que estamos diciendo, entonces me gustaría ahora echar un poquito de mano de alguna caracterización más específica de aquello. Fíjense que la expansión del crédito en Chile es bastante particular. ¿Por qué? Porque está protagonizada por unos actores que no son los que usualmente son los que protagonizan a nivel institucional este tipo de procesos a nivel del mundo. Me refiero al famoso retail, ¿no? Que son digamos, el gran retail en rigor, que son las grandes tiendas por departamentos, supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar, y viene que otro negocio anexo, y que, como anunciábamos antes en este contexto del capitalismo jerárquico, usualmente son grandes holdings que llegan a tener tamaños de orden mundial. Nuestro Cencosud como grupo y Falabella figuran dentro de los 20 o 30 grupos grandes a nivel mundial en términos de retail. Bueno, pero fue justo el tercer, digamos, en cuestión, que el supermercado líder, a mediados de los 90, que fue el que dijo, bueno, está este tema de las tarjetas que ya existían, digamos, las tarjetas de tienda, pero dijo, la idea aquí es que nosotros le vamos a dar a todo el mundo tarjetas de crédito, y eso, claro, se le otorgó un valor social, o sea, en el fondo, mira, esta democratización del crédito contribuye a la democratización del consumo. Perfecto. Ahora bien, claro, no me quiero detener tanto en eso, pero dos cosas. Bueno, la bancarización partió precisamente con el presidente de la República en 1978 con las tarjetas de crédito bancarias, pero ¿cuál es el tema ahí? Que esas tarjetas de crédito eran, por ser bancarias, estaban mucho más reguladas y estaban orientadas hacia, digamos, los sectores medio o alto de la sociedad. En cambio, aquí lo que se trata es que a partir de este modelo de negocio de líder, lo que se hizo fue, bueno, incluir segmentos que estaban usualmente excluidos. Y a mí me parece súper interesante, que, digamos, es un tema que también he trabajado, digamos, de manera más lateral, pero claro, el retail también es, sin duda, un concepto, una categoría que explica muchas cosas y sintetiza muchas cosas en la sociedad chilena, porque básicamente es donde se junta el tema del consumo, porque es un gran, digamos, proveedor, y es un lugar que cada vez más va aumentando su porción de mercado en términos de adquisición de bienes, es un gran financiador del consumo y de más, en términos de la deuda, es una vez más uno de los que tiene la mayor parte que vamos a revisar ahora, mayor parte y protagonismo en la deuda de los hogares chilenos, y también es un gran empleador, es un lugar donde está el trabajo y está este trabajo que constituye como parte de esta modernización a la chilena, que es, digamos, esta creación de trabajos quizás sin tanto valor agregado, pero perteneciente a la categoría de economía de servicios, como esta especie de proletariado de servicios, y que, bueno, que últimamente también va cambiando mucho. Entonces, ahí pongo pausa, pero en el fondo no es menor ese tema. Bueno, en concreto con el tema del crédito, esta especie de retailización del crédito. Claro, como decíamos, son actores institucionales que no son los típicos a nivel mundial. Solo Chile y Corea del Sur tienen, digamos, un modelo similar en este sentido, donde supermercados, farmacias, zapaterías son los que dan el crédito. Eso provoca que estas tarjetas, y en el fondo esta masificación, se use para comprar, para pagar, digamos, para hacer avances, o sea, en el fondo sirve para un montón de cosas que llevan a esta financiarización del consumo de la vida cotidiana. Y un poco lo que se anunciaba antes, esta categorización discursiva de la democratización del crédito. ¿Por qué? Porque además de orientarse hacia, digamos, personas que usualmente habían estado excluidas del crédito, eso es, digamos, es constatable, los segmentos socioeconómicos o clases sociales más bajas, también se incorporan novedosamente estudiantes universitarios, dueñas de casa, jubilados, o sea, de fondo también personas que
o no tenían ingresos o tenían muy poco ingreso, que estaban también usualmente excluidos del mercado del crédito. Algunas cifras bastante decidoras: 91, digamos, antes de, digamos, de esta explosión del retail, había 900.000 tarjetas de crédito. Para 2013 había 22 millones. El 77% eran de multitiendas y similares. Como ustedes saben, Chile no es un país que crezca tanto, entonces, en términos demográficos, entonces ese aumento ha sido de casi 22, 23, 24 veces, es, digamos, por esta explosión del retail. Y evidentemente, como decíamos, Chile tiene un caso ahí mundialmente conocido, en términos de su particularidad de este modelo, tiene el récord de que hay básicamente una tarjeta de tienda por habitante. Se suma, digamos, a estos raros récords que puede tener Chile en términos de teléfonos celulares y ese tipo de cosas. Se usan habitualmente estas tarjetas, no son tarjetas que están ahí guardadas en el cajón. 5,5 millones por lo menos se van usando, datos de un año atrás. Lo que sí es más consolidado es que durante los últimos 10 años de que se ha empezado a hacer una medición, y que en el fondo son los datos que yo analizo constantemente, los hogares con algún tipo de deuda en Chile fluctúan entre el 67 y el 75% a nivel nacional urbano. Estos son deudas que se llaman las deudas no protegidas, o sea, se excluye el famoso crédito hipotecario, que tiene otro matiz. Pero, claro, están estos datos que son los más bien corresponden como a la situación estructural de la deuda, pero esto también se inserta dentro de esta narrativa de nuestro país. Digamos, esto tiene ciertas implicancias que son más bien amplias en lo social y que se juntan también con las prácticas de consumo y la forma en la cual se construye la sociedad. Bueno, primero, ahí yo en este cuadrito azul lo que estoy haciendo es un dato, digamos, un pedazo de material empírico recogido con una vendedora de casa comercial, que es lo que hace, bueno, que me parece muy decidora esa frase en términos de cómo cambian las lógicas y en términos generacionales, en el fondo, como lo importante no es tanto comprar o no pagar, sino que básicamente cómo se paga. ¿Por qué? Porque en el fondo, efectivamente, la expansión del crédito y la expansión del crédito en esta forma trajo cambios en el consumo. Lo más básico, claro, sería que tuvimos más acceso a las cosas. Pero también esto tiene efectos, se podría decir, como de segundo orden, porque cambia también nuestra forma de entender el dinero, el valor y los precios. Constantemente nosotros estamos haciendo operaciones, esto también lo recojo de los datos que he podido indagar, para ver, por ejemplo, cómo dentro de mi presupuesto encaja una cuota. Más que, o sea, en el fondo las cosas valen en términos de las cuotas que yo puedo pagar. Y si, digamos, en términos de precio, porque en realidad lo que valen ya, digamos, se va, digamos, subordinando finalmente a este precio. En el fondo, por citar a otros entrevistados que son bastante, digamos, representativos, es como, bueno, antes había que esperar mucho para tener ciertos bienes, ahora da un poco, porque para eso está el crédito. Y esto, claro, implica estos cambios en los lugares donde se compra, porque si voy a tener que usar la tarjeta, es que seguramente voy a tener que ir a ciertos determinados de tienda. Un poco lo que señala ahí la vendedora del modo de pago se transforma en un marcador social. Claro, puede sonar un poco fuera de órbita que alguien piense que le van a hacer un descuento por pagar en efectivo, cuando en realidad lo que está esperando, o sea, la tienda y la vendedora también, es que paguen crédito y así asociar una comisión. Claro, en realidad ahora también con el tema de la bancarización, no solo por el crédito, genera un poco de desconfianza pagar tantas cosas en efectivo. Y ahora imagínense con el tema de la pandemia. Y una cosa que me parece muy importante que tiene que ver con esta idea de la sociedad de consumo precaria es que está, digamos, comprobado que estas prácticas de crédito, y así lo atestiguan los datos, no son necesariamente ni por lejos para la compra de bienes llamados conspicuos, ¿no? Para bienes de los cuales uno puede hacer ostentación, sino que más bien es para bienes esenciales, de uso ordinario y, digamos, de una compra más o menos regular, ¿no? Pero la deuda también es algo más, ¿eh? También la deuda, digamos, está, como vemos aquí en este excelente y bonito afiche, está como incrustada en ciertas relaciones sociales. Y también en la forma en cómo, digamos, hacemos nuestra vida.
por lo menos cómo hacemos nuestra vida en este, digamos, en este Chile de las últimas décadas. Una de las cosas que pasamos muy en alto cuando hablábamos de estas reformas estructurales de los 70 es que sabemos ahí que, producto de la revolución neoliberal, el Estado retrocedió. No desapareció, pero retrocedió. Entonces dejó el espacio para otros actores. Y esos otros actores, uno de esos mecanismos, fue el crédito. En el fondo, muchas de las cosas que son usualmente asociadas con una provisión de bienestar pública, ahora digamos son de provisión privada a través del crédito, fondo de educación, vivienda, salud. También, claro, el crédito finalmente, como decíamos, eso de los marcadores de pago y del tipo de compras que uno puede hacer, claro, es algo que nos permite esta especie de seguridad social, entre comillas, en términos de que nos permite estar integrados en esta sociedad de consumo, y eso es el proceso que veníamos contando de los 80, 90 en adelante. No me puedo quedar fuera de esto, no quiero sentirme excluido. En algunos casos podría ser visto como paliativo contra las vulnerabilidades, hasta el día de hoy. O sea, al fondo, parte de los paquetes que anuncia constantemente el gobierno para capear la crisis son créditos, aunque sean, digamos, con cero interés, o incluso, bueno, perdonar solo los dividendos sí es con interés. Y básicamente se configura esta idea de que conforme esto se fue cimentando a lo largo de los años, pasamos de esta experiencia subjetiva de la movilidad social virtual, en términos de que grupos de bajo ingresos, digamos, las promesas de la movilidad social, digamos, pasaban por adquirir, vivir ciertos estilos de vida que fueran más vinculados con clases sociales más altas. Esa era la forma en la cual se experimenta, se categoriza esta especie de movilidad social. Ya no tanto como era antes, como quizás una lucha de orden político, una lucha de orden más social, una lucha de orden colectiva, o digamos digamos, una competencia de orden educacional individual. Sino que es a través de estos mecanismos que en el fondo dicen, a ver, yo a través de esto, y eso la gente también lo identifica, decir, bueno, yo gracias al crédito tengo un montón de cosas que mis padres no tienen. Evidentemente que hay otras razones que no son identificables ahí, pero en el fondo ese mecanismo está presente. Y que básicamente ahí nos lleva a otro tema que a mí me encanta mucho, pero que en el fondo no lo podría tocar acá, que es como ese ingreso a esta especie de clase media, entre comillas, que en el fondo es la que va dando vuelta y que le va dando cierto eje a toda esta narrativa, como esa idea de llegar ahí. Finalmente, claro, también conforme van pasando las décadas, nos dimos cuenta que ya la deuda se hizo algo natural para nosotros, ¿no? Así como antes quizás pudo haber sido algo contrasensu, en el fondo ahora es al revés, ahora como que lo anormal es no endeudarse para hacer algo, ¿no? Y desde las instituciones públicas se organiza un programa de educación financiera que básicamente nos indican, bueno, manejemos mejor nuestras cuentas, pero también contribuyen a legitimar el endeudamiento, porque en el fondo nos dicen, bueno, tenemos que aprender a endeudarnos, ¿no? Todas digamos, las empresas del retail y la banca, básicamente lo que apuntan es a los créditos de consumo, no tanto, ni siquiera tanto al tema comercial en el caso de las tiendas, porque digamos, ya actualmente venden más por los créditos que por los productos en sí mismos, y los bancos en general, claro, no hay mucho incentivo que uno ahorre, ni tampoco son muy generosos en términos de los créditos para la inversión, para los pequeñas y emprendedores. Todavía, claro, porque está tan naturalizado que un poco lo que decíamos antes con esta idea de que la compra que cambiaron las formas de entender los precios y los valores, es que si bien se han hecho algunas regulaciones para las tiendas físicas, incluso en las tiendas online, se sigue, digamos, promocionando la venta de un bien a través de, no sé, 12 cuotas de 1.200 pesos. Eso habla de la legitimación y de la naturalización de que todo tiene que ir haciéndose a través del crédito. Para ir sintetizar y entrar, yo diría, casi en la última fase,
¿cuáles son, a ver, como para tratar de sopesar también, ¿no? Porque, y quizás ampliar el caso chileno a nivel más global? Porque fíjense que si bien la narrativa chilena tiene particularidades, también digamos, no puede dejar de estar alejada de las tendencias más globales. ¿Por qué en el fondo básicamente estamos casi todos metidos en el tema de la deuda? Bueno, primero estas explicaciones, que son quizás a mí las que menos me gustan en general, como decía al principio, como que en el fondo uno se endeuda porque uno es una especie de consumidor fallido, que en el fondo, si bien tiene que endeudarse para conseguir cosas, luego como que no se maneja tanto o no resiste tanto las presiones de la sociedad de consumo, y en el fondo tenemos que ir como con esta idea de que estamos viviendo por sobre nuestros medios. Otra explicación más particular de Chile es que básicamente, y aquí se mete junto con la ISAPRE, la FP, está que muchas de las reformas que propiciaron del 70 en adelante implicaban la creación de cambiar el modelo de acumulación chileno. No habían grandes capitales en Chile. La creación de la ISAPRE y la FP permite eso. Y también el retail financiero. Tampoco habían, Falabella ha existido, digamos, ciento y tantos años, pero nunca era un holding tan grande que apareciera, digamos, en los rankings de los 20 o 30 grupos más grandes del mundo. El Jumbo también. Otra explicación que también tiene más con lo cultural es que lo que anunciamos antes, está como esta idea, esta vía de clase media, a la cual todos aspiramos a llegar, aspiramos a mantener, que históricamente se nos había prometido a través del ahorro, ¿ah? Y una vida más o menos tranquila, pero en realidad ahora es un poco al revés, es una vida de goce y de deuda. Y también está como una cosa un poquito más como si quieren de subjetividad, de psicología social, podría ser, es que básicamente cuando se insertan ya los 30 años de neoliberalismo, bueno, estamos en 40, pero digamos como donde se hace referencia a esto, está como tan arraigado que en el fondo solo se trata de individuos autónomos que básicamente tienen más cerca para cumplir sus objetivos y intereses, y de lo que más hay es crédito, básicamente. Y quizás la conexión más global, porque esto, claro, estábamos viendo lo que pasaba en Estados Unidos y lo que empezó a pasar en Europa, pero claro, ellos ahí no estaban todos endeudados, sino que ahora recién están empezando a acumular ya ciertos años de esa tendencia. Es que, claro, en el mundo se produjo como un cambio más macro, a contar de la crisis del petróleo de principios de los 70, donde se produce un desequilibrio entre capital y trabajo, y básicamente como que empieza a hacerse este mundo más desigual, se empieza como, digamos, a concentrar más el ingreso. Y ahí por alguien dice que en realidad no nos hemos dado cuenta, pero en realidad la clase media ya no existe. Y eso se palió a nivel mundial con, digamos, la emisión del crédito más fácil. Y eso, digamos, coincide quizás en términos de los movimientos, pero no en términos de los niveles. O sea, en el fondo es como parecido a lo que pasó aquí en Chile, pero en el fondo claramente estamos hablando de sociedades que están tratando de mantener cierto estatus y no al revés de nosotros, que estamos tratando de lograr cierto estatus. Bueno, y como les decía, como para la última parte de la presentación, si estamos, digamos, después de todo lo que hemos dicho, ¿es posible salir de la deuda o del consumo? Y ahí quería traerle un poco una de las últimas ideas con las que estoy trabajando, que es esta idea de consumo crítico. Bueno, y para eso es importante, como decía al principio de la presentación, volver a estas definiciones de consumo, que son un poco más amplias de lo que significa comprar, que era, digamos, la apreciación y la apropiación. Pero fíjese que también hay, digamos, una extensión que va más allá de básicamente lo que tiene que ver como con esta relación con los bienes, sino que en el fondo como una relación más de la esfera ciudadana o política, si lo quieren poner de alguna forma. Bueno, entonces, hemos dicho que básicamente que por todos lados la evidencia nos dice que la deuda está normalizada, estamos acostumbrados a vivir con ella, estamos siempre endeudados o vamos entrando y saliendo. ¿Será posible saber?
salir de ello no se sabe. O sea, evidentemente que hay cuestiones, digamos, restricciones estructurales. O sea, uno puede decir, bueno, sí puede hacerlo, pero yo creo que no estamos todavía en esa, no puede decir voy a dejar de pagar la deuda. Pero más difícil parece un poco lo que propongo aquí, es como decir que el ejercicio sería, bueno, puedo, más allá digamos, de no pagar o sí pagar, o sea, podría vivir sin las cosas que actualmente adquiero a través de la deuda. O sea, hay como ponerlo en un nivel no tanto de la necesidad, sino un poco de esta de cómo se reconfiguran las necesidades, porque en el fondo, insisto, aquí no se trata de decir, bueno, no, mira, no me voy a comprar esos bienes tan superfluos a través del crédito, sino que en el fondo es lo que usualmente se conoce como esta idea de familia, de darle a lo que nuestras familias necesitan. Claro, entonces ahí insistir que quizás esta idea de decir, mira, en realidad estamos endeudados porque somos unos consumistas, quizás a todas luces resulta ser una generalización insuficiente, porque, claro, individualiza y psicologiza un problema que, como lo que hemos tratado de argumentar, no descansa solamente en los individuos, sino que tiene causantes estructurales. En el fondo, como que la idea aquí es como que a partir del Estado se diseña un modelo socioeconómico que digamos, nos va encajonando un poco en eso. Y también, claro, lo que estaba señalando antes es que no considera esta idea como de sociedad, de consumista, que la mayor parte del endeudamiento en realidad se refiere como a proyectos que pueden, digamos, ser de distinta naturaleza, pero que tienen que ver con cosas bastante concretas, familiares, cotidianas, domésticas. Arreglar la casa, útiles escolares de marzo, el dentista, la emergencia en salud, los proyectos educativos y ese tipo de cosas. Pero fíjense que sí, por lo menos, si no puede decir, no se sabe si es posible vivir sin endeudarse. A mí me parece que lo más actual es que toda esta historia de la naturalización va teniendo como un cambio, va teniendo, digamos, una noción distinta. Sin duda que post revuelta de octubre del 2019 se produjo un cambio en la narrativa en torno a la deuda. Descubrimos mágicamente que ser consumista era casi un lujo. En el fondo, en realidad, como decíamos, la deuda es más que nada una cuestión como para a veces ir marcando el paso. Se hizo colectivo un problema que se veía como individual, que se decía, bueno, si tú estás endeudado es porque si caíste en DICOM es por tu culpa, porque tú no te sabes manejar bien. Y empieza como una especie de reflexión que empieza a desnaturalizar como el endeudamiento y también hacer desnaturalizar un discurso acrítico sobre lo que es el endeudamiento y el consumo. O sea, en el fondo, básicamente se empieza a generar preguntas. ¿Por qué tenemos que endeudarnos? ¿Soy yo básicamente el culpable de toda esta situación? Y empieza, digamos, una reflexión que puede tener más o menos conciencia. Entonces, aquí, como el concepto final que caracterizo aquí es que, bueno, siempre me encanta recoger algunas citas citables de personajes que son importantes en la historia de nuestro país. Entonces, básicamente aquí la discusión es hablar sobre cómo, si es posible, porque si la pregunta es cómo se puede salir de esto, se puede salir de esto otro, una de las cosas que lo podrían hacer posible sería ser crítico, o actividad del consumo crítico. Pero, ¿cómo se podría entender eso? Aquí yo como haciéndolo una especie de genealogía, les traigo a colación esta idea de ciudadanos versus consumidores. Mi propuesta, desde ya les digo que en realidad no son opuestas, pero digamos que esta conversación la trae al habla común Ricardo Lagos en su campaña del 99, y él es muy taxativo en decir, están los consumidores y los ciudadanos. Y luego la reafirma en 2016 diciendo, bueno, la derecha cree que las cosas se solucionan con un mercado y los consumidores, y yo soy de los que cree que las cosas se solucionan con los ciudadanos, dibujando el país que quieren tener cuando votan. Y ahí está el tema. ¿Somos ciudadanos solamente cuando votamos? ¿Podemos ser, digamos, ciudadanos y a la vez consumidores? Si damos vuelta a la cosa también, es que necesariamente podemos hacer nuestras expresiones, digamos, sociales y políticas solo a través del voto. Aquí, esta cosa que salió bastante a colación en el último tiempo, la famosa rebelión de la Chaucha, que salió a colación por el tema de los 30 pesos, no sé si lo recuerdan. Es una protesta básicamente por el alza del transporte público,
Y claro, entonces uno dice ahí, ¿hay quienes se están rebelando? O sea, se están rebelando, ¿los consumidores o los ciudadanos? ¿Ya? Y esto ya había pasado antes, incluso cuando partió el Transantiago. Aquí es una situación un poco más actual, que se vincula con dos cosas que en el fondo uno dice, a ver, pero esto, o sea, a ver, esta es la sociedad básicamente de consumo que tenemos en Chile, ¿eh? Esta es la sociedad del TAC, la sociedad, digamos, del Transantiago. Entonces, son necesariamente puestos, ¿eh? ¿Quiénes están protestando aquí? ¿Unos consumidores, unos ciudadanos o ambos? ¿Y por qué? Porque en el fondo, básicamente la mirada del consumo, cuando es más amplia, nos permite, digamos, no desdeñar todos los componentes más colectivos, más ciudadanos, más políticos, más sociales que tienen el consumo. Y nos lleva, digamos, a hacernos como preguntas que son de la vida cotidiana y analizarlas para ver si efectivamente esas cosas tienen o no un componente crítico o político, si quieren. La misma pregunta, ¿qué sucedería si dejáramos de consumir? Es una pregunta meramente trivial, es una pregunta que meramente corresponde a lo económico. ¿Qué pasaría si dejáramos de consumir? ¿Ah? ¿Qué efectos tendría eso? ¿Tendría efecto en la distribución del poder? ¿Ah? ¿Qué pasaría? O cuestiones mucho más triviales aún. ¿Qué pasa si en vez de cada vez que se echa a perder nuestro teléfono celular, tratáramos de arreglarlo, si fuera posible? Sabemos que es bastante difícil. Si decidiéramos llevarlo a que lo arreglaran en estos talleres, o más revolucionario aún, que lo tratáramos de arreglar nosotros, ¿qué pasaría ahí? La idea es que muchas de esas cosas ocurren y que tienen un cierto significado, digamos, en lo político, en lo socioeconómico, aun cuando quizás quienes estén detrás de esas conductas no lo vean de esa manera. Aquí les pongo los ejemplos visuales de cuando nos dicen que nos duchemos en menor tiempo. Ahí nos están diciendo que seamos consumidores responsables, cuando en realidad quizás los responsables del agua son otros. ¿Ah? Que prefiramos el consumidor, digamos, el proveedor local, crítica a la industria de la carne. Todas son cosas que ocurren dentro del ámbito del consumo, pero que están muy vinculadas, digamos, con hacer a lo menos una referencia a una visión de mundo. Entonces, ¿qué puede decir uno respecto a caracterizar esto del consumo crítico? Claro, como hay una crisis de la política, desafección con la política representativa, las elecciones y todo eso, termina siendo una alternativa. O sea, hay una expresión que se están analizando. Hay ejemplos mundiales, digamos, también de que funcionan distintos en los países desarrollados con respecto al nuestro. Hay, por ejemplo, boicot o boycott, que es como comprar algo en vez de medio de otro. Pero acá tenemos nosotros, una vez más con la deuda por medio, esta organización ya de personas que intenta influir en una política pública, como es el grupo de deuda educativa, que hace referencia a todos los estudiantes endeudados a partir del crédito CAE. Incluso más allá también, a partir del consumo se puede hacer esta reflexión. ¿Acaso no será también posible plantearse el no consumir? ¿Será posible eso? Entonces ahí retomamos esta crítica inicial de un aspecto que quizás fue quedando un poco de lado cuando se hablaba del consumo, era decir, el consumo es un problema social, el consumismo, o el consumo es una forma de expresar nuestras identidades. Pero fíjense que todo esto siempre está basado en esta idea del progreso, que lo que produce es un escalamiento del consumo. Siempre queremos más, 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 y se produce más y más y más. ¿Por qué? Porque de alguna manera este concepto del modo de vida imperial está legitimado a nivel mundial, no solamente en Chile. O sea, todos queremos tener como un poco de esta vida de clase media de sociedad desarrollada. Entonces, claro, simplemente no consumir es posible. Perdón. Incluso fíjense que el mismo sistema va como reproduciendo esta lógica, y lo que nos tira es el ecoconsumismo, el consumismo verde, que básicamente, si lo miramos desde una perspectiva de las consecuencias socioambientales de la sociedad de consumo, no es tan verde ni es tan eco, en términos de que siempre implica seguir consumiendo. Y en el fondo quienes plantean esta discusión, digamos, lo ponen básicamente que es como una especie de nicho de mercado. Bueno, entonces, vinculado con lo anterior, claro, empieza también a surgir estos aspectos, esta crítica, o digamos relevar estos aspectos menos espectaculares del consumo, como decíamos, no tanto lo de las identidades,
las expresiones, sino que como el aspecto de un montón de bienes ordinarios, el consumo básicamente de energía, que no tienen nada de espectacular, que de alguna forma no nos sirve para expresar nuestra identidad, y que usualmente no están asociados como con los problemas del consumo, son los que sí generan un montón de otros problemas, y en el fondo de ahí parten con toda esta reflexión que hace ver, como cerrando el círculo, por así decirlo, que hace ver en el consumo un comportamiento más ciudadano, si ustedes quieren. Aquí, para pasar el aviso un poco lo que estoy trabajando en mi proyecto, es un poco, la idea es dónde se puede ver dónde está ocurriendo este consumo crítico, si es que está ocurriendo. Redes colaborativas, subculturas y consumidores atomizados, ¿no? Mi idea, y lo que estaba empezando a constatar, es que hay distintos niveles de cómo esto va operando. Señalábamos, básicamente, cómo estos consumidores enojados, los que de alguna manera hacían estas protestas contra el Transantiago, pero también de manera más organizada, están ya señalados los deudores educativos, y fíjense que hay lugares donde se van juntando a través de las redes sociales consumidores que van reconociéndose como parte de un colectivo a través de sus problemas, ¿eh? Y van, digamos, de alguna forma elaborando un discurso un tanto más crítico. Sin duda que hay otras cosas que tienen mayor nivel de conciencia, como por ejemplo estas subculturas de los veganos, que en el fondo la mayoría de los veganos puede decir, no, yo soy vegano no porque es un tema nutricional o de gusto, sino que es porque no me gusta la industria de la carne. O las cooperativas de consumo, que en el fondo dicen, mira, en realidad yo quiero tener una opción de no comprarle a este negocio porque me parece que este le hace mal a la sociedad y le voy a comprar este otro, ¿no? Entonces, eso lo pongo como a nivel de, digamos, ya de cuestión más empírica. Y finalmente, ¿cómo podríamos terminar de definir esto de lo crítico? Bueno, ya señalábamos un poco, con esto voy terminando, para abrir un poco quizá las más preguntas, no pretendo dejar algo tan concluido. Ya decíamos que había habido un cambio en términos de cómo se había ido desnaturalizando el tema de la deuda y sacándolo de lo individual a lo quizá lo más estructural, digamos, de decir, bueno, la sociedad es la que realmente, o el modelo que tanto se habló, es lo que, digamos, está detrás de todo esto. También, claro, se trata de vislumbrar, yo diría, los consumos y los consumidores no como cuestiones que ocurren en lo doméstico solamente, ni en lo individual, sino que ser un consumidor no es excluyente como de ser un ciudadano, entendiendo un ciudadano como alguien que piensa en lo que es socialmente justo, o piensa en el colectivo, o piensa en el bien común. Entonces, termino con esto aquí, claro, como hemos dicho que estamos en esta sociedad de consumo, con estas características particulares en Chile, incluso algo que podemos hacer en lo más íntimo de nuestro hogar, como adelantaba, puede ser un completo acto de rebeldía que puede, digamos, constituir a desbancar un montón de otras cosas, como es, por ejemplo, simplemente reparar algo que se nos malogró, y en vez de ir digamos, a seguir la lógica que nos está empujando, que sería ir a tirarlo a la basura y comprar uno nuevo. Bueno, yo creo que pude decir todo lo que tenía que decir de manera quizá un poco apurada, pero les agradezco un montón. Así que hasta ahí termina mi presentación. Muchas gracias. Gracias, profesor Marambio. Como usted decía, a continuación vamos a dar la palabra, vamos a dar paso entonces a las consultas sobre su tema expuesto. Mariana. Sí, Jorge. No sé si puedo hacer una pregunta. Claro. Hola Alejandro, muchas gracias por la presentación, realmente muy entretenida. Me hiciste acordar mucho de lo unidas que está, ¿no es cierto?, la economía, la administración, la sociología y otras disciplinas sociales, ¿no? Ya hasta desde la sociología clásica, que uno más o menos sabe eso, ¿no es cierto? O sea, Durkheim escribió el libro hace más de 100 años atrás, La división social del trabajo, ¿no? Gabriel Tard, ¿no? También con esta idea de la economía, su valorímetro, en fin. Entonces, muy interesante tu exposición. Me gustaría preguntarte, porque claro, tu línea argumental
como que desarrolla de manera, yo diría, mucho más profunda y mucho mejor lo que ya inició Tomás Mulián por ahí a finales de los 90, ¿no? Con toda esta crítica un poco a la sociedad de las tarjetas, este librito que sacó, El consumo me consume, y toda esa literatura. Hay ciertas consecuencias que tiene todo esto del endeudamiento y que yo quisiera saber si tú las visualizas o de qué manera se integran en el trabajo o en las líneas de investigación que tú estás desarrollando actualmente. Una de ellas es que si efectivamente consumir es un acto básicamente, digamos, de adquisición de estatus y por lo tanto de generación de identidades, ahí, digamos, una de las consecuencias de eso es que tiene que ver con la matriz productiva, porque efectivamente como las identidades van cambiando, producto, digamos, de que la velocidad de la sociedad, de las modas, es muy rápida, es muy alta. Entonces, nosotros como un país que no produce, que no fabrica cosas, tenemos que importarlo todo. Y por lo tanto eso te genera un impacto de inmediato en la matriz productiva. Uno podría incluso empezar a practicar una suerte de explicación del extractivismo, no a partir de la economía política, sino que más bien a partir de la sociología del consumo, ¿no? En el sentido de que, bueno, finalmente, si tú estás generando las identidades a través del consumo, entonces lo que tienes que hacer es importarlo todo, ¿no? Y como todo se importa y estos productos tienen una obsolescencia programada, entonces ahí rápidamente se cierra el círculo y entonces seguimos comprando más cosas para estar a la moda y por lo tanto también a seguir endeudándonos. Entonces quería saber si tú ves, digamos, esa variante. Hay otras variantes más, porque estar endeudado también te genera problemas de salud mental, ¿no? Es decir, si tú estás permanentemente caminando al filo de la navaja, vas a tener problemas de salud mental, eso es indudable. Hay otras cuestiones que quizás puedan ser vistas incluso desde un punto de vista como de identidad nacional, es decir, esta suerte digamos, de rueda, ¿no es cierto?, de círculo vicioso, tiene mucho que ver con el American Way of Life, ¿no? Cuando uno está en Europa te das cuenta que las personas viven de una manera un poquito más, no sé si relajada, pero un poquito más amplia, digamos, tiene una vida social un poco más amplia. Cuando tú estás en Estados Unidos te das cuenta que la gente realmente vive para trabajar y por lo tanto ahí hay también una cuestión que tiene que ver con identidad, es decir, somos cada día más norteamericanos y menos chilenos, menos latinos, ¿ya? Entonces, bueno, eso también y la cuestión ecológica también, ¿no? Naturalmente, si nuestro propósito es siempre de seguir consumiendo más, como el planeta es finito, entonces finalmente vamos a tener problemas ecológicos serios. Entonces hay un conjunto de aristas y me gustaría saber si tú las visualizas, cómo las integras en tu trabajo. Y para terminar, agradecerte nuevamente la presentación, estuvo muy entretenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Respondo entonces? Ya. Sí, o sea, son varias cosas. No sé si las incorporo todas, pero hay algunas que sí, que he hecho. De hecho, algunas me dan muchas ideas también. Claro, partiendo con la última, como la mirada más socioecológica, claro, yo creo que estamos en particular en la sociedad chilena, se nos genera un gran encrucijada que es global, pero en particular es como la encrucijada de quizás los países menos desarrollados, que precisamente todavía no podemos discernir si a la hora de, por decirlo de alguna manera, buscamos superar nuestras desigualdades socioeconómicas,
seríamos capaces de, al mismo tiempo, no gastarnos otro planeta, digamos, llegar a eso. Que es, claro, en términos globales, Chile es bastante pequeño, pero China claramente resolvieron la cosa ya hace rato y en el fondo ellos están en un camino a, digamos, a, no sé si, digamos, o sea, se van poniendo cada vez más desiguales, pero por lo menos están en un camino a ser un país con por lo menos un crecimiento económico más grande del que tienen aún, sin importar un poco las consecuencias ambientales. Y que cabe que la sociedad china ha sido una de las que más le ha dado más dinamismo a la sociedad de consumo actualmente. Entonces, y claramente el argumento ahí es como decir, o sea, de parte de ellos, es, a ver, nuestros amigos en Dinamarca ya tuvieron lo suyo, nadie les dijo nada, porque nosotros nos vienen a decir algo, nosotros también queremos, digamos, participar de esto. Un poco en Chile, guardando ciertas referencias, o sea, diferencias, perdón, claro, estamos justo en un momento donde, como decía en la presentación, se han desnaturalizado un montón de cosas, quizás el origen de ciertas injusticias sociales, el mecanismo sobre el cual operan ciertas injusticias sociales, está la discusión sobre la desigualdad, sobre todo, seguramente va a venir un poco de nuevo la discusión sobre la nueva pobreza. Entonces, todavía no se resuelve ahí como de alguna manera, si es que lo que se busca es ingresar a la sociedad de consumo de una manera más equitativa, o es no ir hacia la sociedad de consumo, y sino que ir más bien hacia otros modos de vivir. Está toda esta idea de como de que incluso sería necesario un cambio civilizatorio, porque básicamente se puede mejorar el acceso a ciertas cosas, se puede hacer más equitativo, un montón de cuestiones, pero al parecer lo que dicen desde otros ámbitos más científicos, el modo, la civilización, digamos, va hacia un camino que no tendría retorno en un corto plazo. Entonces, como que uno, ahí como que quizás la expectativa es decir, bueno, queremos, o sea, es posible lograr un cambio social, pero sin gastarnos toda la energía del planeta. Entonces, ahí quizás hay una cuestión que, por eso yo decía en alguna lámina, podemos, o sea, esta idea del consumo crítico, claro, va como decir, mira, a través del consumo se puede, digamos, tener algún tipo de expresión política, algún tipo de un protomovimiento social, pero como que se sigue, digamos, dentro de la lógica del consumo. Eh, Quizás en algunos aspectos no, porque en el fondo si decimos, bueno, ya, si voy a arreglar esta cuestión y logramos que ese sea el modus operandi de un montón de cosas en vez de ir a comprar, ya, podría funcionar. Pero un poco lo que más prima son el otro tipo de cosas que son, sí, mira, en realidad hagamos autos que, digamos, sean mucho más eficientes en términos ecológicos, pero ahora tengamos 3 autos por cada hogar, porque no sé, pues, porque podemos hacerlo. No sé, entonces, ese tipo de encrucijadas son un tanto difíciles de responder, pues, y como que justo también en la época en que estamos, quizás se nos hace aún más difícil cuando estamos en un momento más crítico. Ahí es interesante trabajar con algunos datos que van haciendo contraste de todo ese tipo de discurso, un poco digamos, de qué estaría dispuesto uno a hacer, eh, qué tan legítimo es esto o no, cómo se podría solucionar esto, cuánto estaría yo dispuesto a hacer, a nivel macro me refiero. Bueno, y lo otro, quizás también, claro, justo con esto, es bueno retrotraerse eso a la excelente conceptualización, yo diría, señera, de Tomás Mulián, el ciudadano, Tomás Mulián dentro del consumo, claro, dedica unos varias párrafos le llama el ciudadano credit card. Eh, Efectivamente, claro, lo interesante ahí es que años 90,
esta misma discusión que yo acabo de mencionar está totalmente fuera de la ecuación. Es más que nada la crítica, es como la crítica específica a la sociedad, al desarrollo de la sociedad de consumo en Chile. Entonces, bueno, ahí la referencia que yo recogía era como esta idea de este ascetismo al hedonismo, y bueno, y cómo eso o sea, ese paso fue posible a través de lo que él relata en los otros libros, como especie de, de, de transgresión, de transfugismo, o sea, de abrazar el sistema que antes se condenaba y todo ese tipo de cosas. A ver, ahí, para eso, para detenerme un poco me gustó esa idea de cómo, de la matriz productiva, de cómo funciona un poco la economía china, porque efectivamente todo esto tiene que ver con eso, o sea, cómo quizás hay el concepto que puede ayudarnos a explicar eso, o sea, cómo somos capaces nosotros de estar, digamos, siendo buenos miembros de la sociedad de consumo cuando en realidad, claro, tenemos que comprarlo todo afuera, o en el fondo no somos grandes productores. En general es la tendencia global, y creo que incluso, vinculado también con lo socioecológico, ese modo de vida imperial al que hacíamos referencia, implica un poco eso, implica, por ejemplo, tener la capacidad de poder comer de postre una piña que venga de Brasil, pero cuando no hay en Brasil, venga de Costa Rica, y cuando no hay de Costa Rica, venga de Costa de Marfil, ¿ah? Que es como un poco se surten en las grandes sociedades. Claro, nosotros abandonamos el tema del industrialismo, como también lo hicieron un montón de otras sociedades, y no por eso dejaron de participar, por el contrario, como que esa era un poco la idea. De hecho, tiene vinculación con esa pérdida de la centralidad del trabajo, o sea, la desindustrialización y todo eso. Pero es interesante como un poco lo que yo trato de destacar ahora en este concepto de consumo crítico, es como fijarse como lo que se llaman los sistemas de provisión. ¿Ah? Como decir, hagamos la línea completa en términos de, nos hemos fijado en el consumo, nos fijamos en el intercambio, pero vamos a de dónde viene. Entonces, claro, si uno y darse cuenta, como mencioné por ahí, que hay cosas que ocurren fuera del mercado, que digamos que que es posible, o sea, que en el fondo, claramente es posible, pero a lo que voy es que el, es, las personas tienen la capacidad de hacer una especie de traducción de sus actos de consumo en este consumo más crítico a través de precisamente prestar atención a ese tipo de cosas. Es decir, a ver, voy a tratar de no comprar en esta tienda, voy a tratar de comprar lo local, voy a tratar de preferir productos y productores que, digamos, cumplan ciertas reglas que yo estimo que son, de alguna forma, que representan mis valores, y esos valores no son otros que valores políticos. ¿Ah? Entonces, esa es como una vuelta, porque básicamente, claro, antes la idea era decir, bueno, yo estoy comprando esto porque básicamente es una expresión de es una decoración de mí mismo, me ayuda a decirle al mundo quién soy, o quién no soy, o cómo quiero que me vean. No es que eso deje de suceder, y no es que eso quizás incluso deje de sucederle a una persona en particular, sino que en el fondo la propuesta es como un poco como esas otros, estas distintas dispositivos y prácticas de consumo crítico le dan una vuelta. En el fondo, decir, el consumo no solamente, digamos, era esta cosa que básicamente nos tiene así mal, sino que también puede ser una forma desde ahí mismo de mirar las cosas desde otro punto de vista. Creo que ahí eso, porque en realidad eran varias cosas, pero las voy a dejar para profundizarlas para mí mismo. Gracias, Jorge, por los comentarios. Profesor Marambio, el profesor Juan Iraña también quiere hacerle una pregunta. Ok. Muchas gracias, profesora Mariana. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación, muy, muy interesante. Y como toda presentación, también generan hartas dudas. Mientras tú exponías, yo estaba pensando en
en el contexto actual, ¿no? En el contexto de la pandemia. Y me era inevitable hacer una suerte de contraste entre esta condición de consumo, ¿verdad? O esta pulsión que hoy día se puso de moda esa palabra, por consumir, pero por otra parte, hoy día también lo que uno ve es una necesidad por vender, ¿no? Vemos todo el efecto que ha tenido las cuarentenas en vastos sectores de la población que no han podido trabajar, ¿no? Que no han podido vender sus productos. Entonces, me preguntaba cuando tú exponías si acogemos, ¿verdad?, este cambio, ¿no? Este cambio paradigmático de un consumo más responsable. ¿Qué pasa también con el mercado laboral, ¿no? ¿Qué pasa con todas las personas que hoy día necesitan vender? Y lo hemos visto, prácticamente vender lo que sea. O sea, cualquier cosa. Vemos mucha gente incluso vendiendo cuestiones personales, ¿no? Cosas familiares, porque hay que mantenerse, ¿no? Hay que mantener también la familia. Entonces, en ese contexto en que está esta parte del consumo, sumamente exacerbado y con todas las externalidades que tú has demostrado, ¿sí? ¿Cómo eso también afecta al mercado del trabajo, ¿no? A todas estas masas que, por más que hablemos de una sociedad simbólica, orientada a los servicios, todavía en lo fabril, ¿no? En la fabricación y en la venta de productos terminados, hay un porcentaje muy grande de la población involucrada. Entonces, ¿cómo ves tú esa otra parte del relato, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Sí, creo que lo vincularía bastante con lo que estaba comentando antes, a partir de lo que precisó Jorge. Efectivamente, en un momento de crisis, vemos que, claro, hay gente que está, digamos, sin trabajo, o gente que depende de trabajos que son precisamente vender cosas. Yo por ahí, en alguna de las láminas, cuando me detuve un poco en el tema del retail, hice una referencia que, claro, me hubiera gustado ahondarla más, pero que menciona a esta idea de esta tercerización espuria en la cual se basa la economía chilena, que otra más de estas derivadas digamos, de los cambios estructurales. Básicamente uno podría hacer el ejercicio que precisamente la matriz productiva, principalmente extractivista de Chile y basada como en servicios, pero digamos de poco valor agregado, provoca este tipo de cosas. O sea, si la economía en términos de trabajo, en términos de matriz productiva, funcionara de una manera un tanto distinta, seguramente habría se pasaría a otro tipo de penurias, por así decirlo, ¿eh? Seguramente habrían empresas, emprendimientos o sea, obviamente que ahora está sucediendo eso, pero sería quizás eso lo más crítico, que es un poco lo que ha pasado en otras sociedades que tienen diferentes matrices productivas. Claro, no resisten el periodo de estar cerrado, o sea, digamos, sin movimiento. La misma condición de la pandemia los hace un tanto obsoletos, incluso indeseados, pero tienen unas ciertas capacidades instaladas que los hace tratar de reinventarse, aunque eso esté por verse. Entonces, acá lo que pasa es que, claro, nuestra economía depende efectivamente de vender cosas, por eso el retail es tan importante y es como lo que es nuestro modelo que hemos portado incluso a Latinoamérica, más allá de lo que yo decía, que tienen una preponderancia mundial en términos de su tamaño. Sí, claro, es el negocio que exporta, son como como se llaman los héroes de la industria chilensis. Entonces, y de ahí para abajo, en el fondo de ahí funciona la economía. Entonces, no tiene tanto que ver con que si hay que dejar o no de consumir. Ya yo mencionaba también ahí que seguramente la idea ahora va a ser, oye, levantemos la economía consumiendo y en el fondo tampoco se puede decir dejemos digamos, de consumir las cosas que hay que consumir en términos de comprar. Pero a mí me parece que el problema es como anterior en términos de, o va por otro lado en realidad, cuando la capacidad que tienen digamos, la mayoría de los trabajadores es de reinventarse de esta manera, es decir,
ya no puedo vender esto porque tuve que cerrar el negocio y ahora me voy a dedicar a vender artículos de aseo. Y esa sería como la, digamos, ese es el nivel de emprendimiento que se maneja en Chile. Entonces, eso yo creo que es para mí el punto central, y que un poco hacía mención a lo de la matriz productiva, y no tanto a como un poco entiendo a decir, mira, no seamos tan contradictorios en decir bajemos el consumo, porque en realidad lo que necesitamos es que la gente tenga trabajo, y que aunque ese trabajo sea vender cosas. De hecho, efectivamente, claro, lo que he podido constatar en algunos terrenos virtuales y otros no tanto, efectivamente no se deja de consumir, sino no se puede dejar de consumir, y empiezan estos modos distintos, alternativos de aprovisionamiento, o sea, le hace desde las ollas comunes en adelante. Y también empieza como sin, y ahí por eso está el tema de que hay distintos niveles de conciencia, empieza casi por necesidad a operar como un mercado más local. Entonces, claro, ahí está por verse qué va a pasar. Hay un montón de gente que incluso le ha ido mejor ahora en términos de sus producciones más bien acotadas. Vamos a ver qué pasa después. O sea, en el fondo también hay situaciones que no se pueden prever, porque las condiciones seguramente van a ir marcando. Pero yo definitivamente creo que está el tema presente de la matriz productiva, del tipo de trabajo que genera la economía chilena, y que no debería ser contradictorio una cosa con la otra, pero como de recuperar esta especie de economía. O sea, estamos claros que se cambia la matriz productiva, si es que fuera posible, no se podría hacer mientras se sale de la crisis, ni siquiera sé si eso va a ser posible. Entonces creo que serían procesos más bien complementarios. Profesor Marambio, hay una última pregunta al finalizar, que es de Felipe Insúa, y se la leo. Dice: estima que es débil la organización de consumidores en Chile. El precio sigue siendo casi el único factor de las empresas que se coludieron, se hayan visto afectadas en su negocio, por ejemplo. Sí, ese es un tema, bueno, por razones quizá metodológicas y también un poco de interés. Dentro de mi ámbito de observación, excluí las organizaciones formales de consumidores, porque me parece que efectivamente, o sea, la pregunta es un poco ahí, está la respuesta, son débiles y no caen dentro de estas otras categorías de análisis. Y son débiles porque en el fondo forman parte de un poco lo que el sistema digamos, el sistema regulatorio chileno. Las organizaciones de consumidores podrían ser mucho más fuertes como lo son en otros países, pero básicamente tienen una serie de cortapisas para su funcionamiento. Y claro, en rigor uno podría decir que todavía, sin haberlas yo estudiado demasiado, pero sí haber revisado constantemente sus modos de actuar, están, claro, están tratando de hacer lo que pueden o sea, al meterse dentro de las reglas del juego, hacen lo que pueden un poco, y eso va aparejado con esta especie que se le ha dicho como este león sin dientes, que es el CERNAC, porque básicamente no tiene muchas capacidades de fiscalizar, o quizás no tiene todas las que tienen los organismos en otras sociedades, ni tampoco tiene quizás la que se espera que tengan desde el punto de vista de esas mismas organizaciones de consumidores. Entonces esas organizaciones de consumidores se ven un poco en esta disyuntiva de decir, bueno, este es el panorama, no es muy distinto a cómo funcionan las cosas en el resto de la sociedad chilena, y mejor estar adentro que afuera. Pero fíjense que estas organizaciones dependen incluso para su funcionamiento de una especie de reconocimiento legal de que hace el CERNAC. Entonces, claramente ahí hay una cuestión que no
que quizás no es la más deseable. Ahora, en términos de mi proyecto de investigación, o de mis temas de investigación en general, a mí me parece que quedan un poco afuera, porque precisamente al ser una organización formal, no tienen esta característica de que a mí me interesaba ver cómo son procesos que sean quizás un tanto no convencionales. O sea, me parece que es un tipo de organizaciones que a la luz del día funcionan como un grupo de interés, teniendo o no teniendo el poder que tengan. En cambio, a lo que yo hacía referencia es cómo, básicamente, distintos tipos de prácticas y de semi-organizaciones pueden, incluso si lo ponemos en estos términos, pueden llegar a ser más que este tipo de organizaciones. No sé si ustedes conocen, para terminar un poco ese modo de ejemplo, hay sitios que son como innovaciones institucionales, como por ejemplo este sitio web de reclamos.cl, ¿ah? Que en el fondo ha llegado, o sea, producto de la misma acción, esta acción sumativa de los consumidores, ha llegado a tener un cierto poder. O sea, llegan y le tratan de cambiar un poco el actuar de algunas empresas. Por último, las empresas asumirán quizás un riesgo de reputación, no sé. Pero eso para mí es muy decidor de, en fondo, cómo funciona, digamos, ese sistema de la organización de consumidores más formal. Eso, y un poco a lo que yo hacía referencia también es cuando se mencionaba ahí el tema de las colusiones. Claro, en general aquí se ha intentado hacer, pero me parece que todavía quizás faltan condiciones que quizás no se pueden dar, porque precisamente por el hecho mismo de cómo funciona el mercado con algunos bienes, y ese es un tema que me interesa abordar en mi parte más empírica, es que ser un consumidor crítico a veces todavía nos sale caro acá. Entonces a veces uno puede decir, oye, mira, no quiero saber más con estas marcas porque están en la colusión, pero resulta que para cambiarme de marca tengo que pagar 3 veces más. Y eso claramente que es un factor que influye esencialmente en nuestras prácticas. Bueno, profesor Marambio, a nombre de la escuela estamos profundamente agradecidos de que usted haya querido compartir la inauguración del año académico de la Escuela de Ingeniería Comercial, haya querido compartir sus hallazgos, sus contribuciones y sus aportes a su línea investigativa. Así es que le reiteramos nuestros agradecimientos por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, yo nada, muy agradecido que me hayan, digamos, permitido participar de esta inauguración y también, evidentemente, muy agradecido, digamos, de quienes todos hicieron posible, digamos, este evento y, por supuesto, muy feliz de haber hablado de estos temas que obviamente son, digamos, muy relevantes para mí, son los temas que me gustan y nada, pues eso a mí siempre me va a poner contento y ojalá podamos seguir en contacto quizás con algunos intercambios que también me parecen muy interesantes las preguntas y en este tipo de cosas siempre se agradecen porque es como un poco va funcionando digamos, este desarrollo digamos, de la investigación. Así que muchas gracias a todos. Pierda cuidado, profesor, que vamos a mantener el contacto con usted y vamos a estar viendo muy de cerca sus nuevos hallazgos. Y antes de finalizar, queremos invitar a la secretaria de facultad, la profesora Janet Rodríguez Chandía, para que se dirija a la comunidad universitaria y en especial a los alumnos que se incorporan a nuestras aulas. Profesora Janet. Gracias. Bueno, primero que todo, saludar y agradecer a la profesora Tania Yakasovich, directora de la Escuela de Ingeniería Comercial. También saludar al jefe de carrera del Campus Santiago, don Juan Egaña, al invitado, ¿no es cierto?, conferencista Alejandro Marambio, y felicitarlo de paso, ¿no es cierto?, por su exposición y por su tema de gran interés en la actualidad. Saludar también a los directores de escuela, a los académicos presentes y a los estudiantes. En esta oportunidad, ¿no es cierto?, yo estoy en representación del señor decano, don Oscar Fariña,
y en tan importante instancia que le da sentido a nuestro quehacer académico, hago llegar a ustedes un afectuoso saludo de bienvenida a este año académico que se inicia o que ya se ha iniciado. Y en este sentido destacar dos instancias importantes para la vida académica de un estudiante. Por un lado, ¿no es cierto?, están las titulaciones, donde despedimos a una generación de estudiantes que emprenden un vuelo propio, tras años de formación, y por otro lado tenemos las inauguraciones de los años académicos, que es la instancia, ¿no es cierto?, en que nos encontramos hoy. Y aquí queremos darle la bienvenida, en nombre del decano y en el mío propio, ¿no es cierto?, a los y las estudiantes que inician este proceso de transformación, no solo en lo disciplinar, sino también, ¿no es cierto?, desde una perspectiva de excelencia y de profesionalismo que entrega la universidad. Y por sobre todo, ¿no es cierto?, destacar la transformación personal que va a sufrir, ¿no es cierto?, el estudiante que se integra este año a la universidad. ¿Ya? ¿No es cierto?, llegan casi como adolescentes y transitan hacia la adultez. Y en este paso, lo que pretendemos es que ellos puedan asimilar valores éticos que son representativos de nuestra universidad y que en definitiva van a marcar el sello de todos los profesionales de esta universidad. Decir también, ¿no es cierto?, que el desafío es aún mayor. Nos encontramos en crisis social, política, y agregarle también la crisis sanitaria. De tal suerte que es importante para nuestro país contar con mujeres, con hombres profesionales que estén comprometidos con valores como la inclusión, la probidad, el respeto hacia el ciudadano y la solidaridad, por, ¿no es cierto?, señalar algunos. La historia nos demanda un Chile mejor. Y es precisamente, ¿no es cierto?, que queremos que nuestros estudiantes, nuestros nuevos estudiantes, que son los llamados, ¿no es cierto?, a hacer un aporte a lo que nuestro país necesita. Destacar que en instancias como estas hay que relevar la importancia de reencontrarnos como una comunidad única, coherente, de estudiantes, de funcionarios, de académicos y de autoridades universitarias. De tal suerte, ¿no es cierto?, que podamos juntos trabajar en pos de un objetivo común y especialmente, ¿no es cierto?, desde la óptica de los académicos y las autoridades universitarias, poder acompañar a estas nuevas generaciones en este tiempo de transformación, ¿no es cierto?, que va a ocurrir para convertir a estos jóvenes estudiantes en profesionales de excelencia y que aporten, ¿no es cierto?, a nuestro país, en el desarrollo de nuestro país. Saludo y felicito también a la directora, ¿no es cierto?, que representada, ¿no es cierto?, por la profesora Tania Jakasovich, en este importante desafío que asume y le deseo mucho éxito en las tareas que debe asumir. Y quisiera reiterar una invitación a los estudiantes y los invito a ser parte de esta institución, a conocerla, a trabajar, pero a trabajar juntos de tal manera de poder reflexionar, poder hacer crítica, poder levantar interrogantes y demandas que reafirmen nuestro compromiso institucional con el desarrollo del país. Nos alegra recibirlos, bienvenidos y gracias.
Agradecemos las palabras de la secretaria de facultad, profesora Janet, muchas gracias. Y junto también con agradecer la presencia del profesor Marambio, también la presencia de todos quienes nos acompañaron hoy día, damos entonces por inaugurado el año académico 2021 en la Escuela de Ingeniería Comercial Campus Santiago. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y muchas gracias.